Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto al doctor Henry Engler. Como ustedes saben, es el director del CUDIM, del Centro Uruguayo de Imagenología Nuclear, que en algún momento nos hizo pensar en que estábamos en la Suecia de América. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien Daniel, muy bien. Bueno, ¿de Peñarol por los colores o me equivoco? No, es cierto. No, ya me lo había confesado antes, porque no lo iba a poner en esa incomodidad. Pero digo, ¿va a ir al partido hoy, me imagino? Sí, voy a ir al partido. Sí, ¿Tiene gente de Suecia por acá? sí, sí, tengo familiares que están acá. ¿Cuántos años estuvo ya, doctor? Que no recuerdo. Hace 26 años que estoy en Suecia. 26, claro. Sí. 6 meses acá Sí, y 6... sí, sí. Sigue con esa dinámica, digamos. Todavía sí, Ajá. mientras sea posible. Claro. Eso es gracias a las comunicaciones, ¿no? Desde ya, ¿qué le permite eso, por ejemplo? Y eso no me permite poder estar en Suecia, por ejemplo, y analizar los pacientes conjuntamente con nuestros médicos, por ejemplo, acá. Ajá. Compartimos la pantalla, ellos ven lo que yo hago, yo cargo los pacientes a mi computadora. Telemedicina, digamos. Es telemedicina, sí. Qué tremendo. Y luego, bueno, las reuniones, yo a veces digo, salto cuando estoy en Suecia estoy en la pantalla. Claro. Y cuando vengo acá, salto a la silla que está al lado de la pantalla. Claro. Pero la diferencia no es mucho. No, una linda nota de Brecha señalaba que usted, por ejemplo, en Suecia se ocupa en alguna medida de el vuelo alto, ¿no? De pensar. Sí. Y acá viene a los detalles. Por ejemplo, el otro día se preguntaba, ¿cómo pudo entrar esta hormiga acá? Algo de eso hay. Un poco es así, sí. Ajá. Qué tremendo cuando uno conoce su historia, digamos. Después quiero detenerme. Ayer mire usted, creer en lo imposible, ¿no? Liderazgo que crea valor para innovar y emprender. Me encontré con Alexis Hano. Hasta ahí podría ser una cuestión casual. Nos encontramos en el supermercado, vivimos en el mismo barrio. Lo cierto es que yo necesitaba este libro, porque hay una nota de usted que es ampliamente recomendable, lo necesitaba y lo tenía afuera de acá, o sea, a bastante distancia de Montevideo. Y sucedió eso, creer en lo imposible. Obtuve ayer precisamente el libro porque me lo facilitó Jano, con el que me encontré precisamente en esa jornada. Por eso me voy a detener en algunas cuestiones. Una referencia simplemente a lo del círculo, cuando usted estuvo. ¿Cuántos años estuvo incomunicado sin poder hablar? Incomunicado estuve 11 años, de los 13 que estuve en la cárcel. Con ese silencio que aturde. Sí, realmente digamos que hubieron momentos de esos 11 años donde, bueno, tenía visitas que eran cada 15 o 30 días de media hora, pero la soledad era total, ¿no? Y la falta de comunicación es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Supongo una de las cosas más difíciles, porque el cerebro nuestro está constituido, formado para recibir una determinada cantidad de estímulos. Si no tiene esos estímulos, los crea de alguna manera. Claro. Y ahí, digamos, el límite entre cordura y locura es delgadísimo. Es muy delgado. Y allí hubo compañeros que se fueron para el otro lado de la frontera, para la locura. Sí. Bueno, el propio presidente creo que ha dicho en algún momento, ¿no?, que se sintió realmente inestable desde ese punto de vista. Hablaba con las hormigas, por ejemplo, en el pozo. De allí viene el título del círculo, porque claro, a usted le vienen imágenes tan aterradoras, digamos, para ese silencio impresionante, y usted decide, intelectualmente, formar un círculo en la pared imaginario e instalar esas imágenes allí, ¿es correcto? Sí, eso es correcto, sí. Sí, esa fue la vía de escape. La vía de escape, sí, a través de ese círculo ficticio, digamos, ¿no? Que era un poco el tratar de fijar los pensamientos para que no siguieran atormentándome, ¿no? ¿Correspondía el castigo desde su punto de vista? ¿Cómo si correspondía? En función de lo que usted había hecho, ¿correspondía a estar No, es una bestialidad, ¿no? Yo pienso que en determinado momento yo le planteé al que era juez en ese momento, Silva Ledesma, que yo consideraba que por el propio honor de los militares me tenían que fusilar si consideraban que mi delito era tan grave. Y que por lo menos, pero que lo que estaban haciendo estaba ya les quitaba el honor, es decir, los dejaba a ellos además en una condición de deshonra, ¿no? Y bueno, inspirados un poco por las directrices de Artigas, ¿no?, que dijo, preferible morir que vivir en un afrentoso cautiverio, ¿no? Lo que nos hicieron fue un cautiverio afrentoso, y que yo pensé en todo momento que la muerte era mucho mejor que lo que nos hicieron, ¿no? Era más benévola que lo que estaba padeciendo. Sí, sin lugar a dudas, sí. Bueno, después me voy a detener en eso, porque realmente hay algunas cuestiones que a usted además le ha costado algún cuestionamiento, ¿no? Usted ha hablado, por ejemplo,
¿Qué pasa con este concepto machista que muchas veces pervive en nuestras sociedades, Sí, donde uno dice me arrepiento y es cobarde? claro. ¿Le pasó? Sí, es decir, no, no me pasó, ¿no? Porque a mí me parece que ese concepto que tenemos nosotros en Uruguay, y no todos, por supuesto, pero que hay una tendencia, como decías Daniel, en esta sociedad que tiene un grado de machismo enorme. Yo me doy cuenta muchas veces cuando comparo con Suecia, por ejemplo, Claro. ¿no? Este, Hay una serie de cosas que están muy metidas en la gente, en mucha gente, como es el odio a los homosexuales, el desprecio a los negros, Claro. el racismo que a veces decimos que no, no, Uruguay no somos racistas, pero realmente la marginación de la gente que tiene más melanina que nosotros y por lo tanto está más desarrollada para soportar los climas con mucho calor y mucho sol, porque no desarrollan el cáncer que los que no tenemos la melanina en la piel, estamos por debajo de ellos porque nos vienen cáncer de piel. Deberíamos tener consideración de Claro. que en eso estamos los que somos pálidos, estamos con un problema de inadaptación a los rayos ultravioletas. Algún fanático podría decir que ellos son la raza superior. Y podría ser, sí, porque de Ni más ni repente menos. es una ventaja, ¿verdad? Claro. Pero yo digo, toda esa parte crea, digamos, una especie de mentalidad donde reconocer un error es una debilidad. Y la carencia del reconocimiento de los errores es un defecto muy grave que no permite el desarrollo del ser humano. Para estas consideraciones usted agregó mucho en el cristianismo. Sí, sí, claro, porque la piedra angular del cristianismo es reconocer los errores, sentir dolor por los errores que uno ha hecho, no volver a cometerlos y además tratar de alguna manera compensar las equivocaciones que uno ha hecho, ¿verdad? Esa es la piedra angular de la evolución del cristianismo, ¿no? Es un poco el concepto del mensaje de Cristo, ¿no? El mensaje de Cristo que usted sigue. Aquellos errores que costaron vidas lo hacen hoy instalarse en un lugar donde quiere dar vida, en alguna medida. Bueno, se podría decir que eso es una imagen que se ajusta a la realidad, sí. Es decir, yo considero que la lucha por la vida es clave y que hay que hacer todos los esfuerzos para llevar eso adelante, ¿no? Yo no sé qué habrá sentido el hombre que pisó por primera vez la luna, pero ahora que lo tengo cerca, quiero ver qué sintió usted cuando logró casi que una fotografía del Alzheimer, que fue un avance científico global, que impactó. Y allí empezó a decodificar lo que en algún día, ojalá, pueda traducirse la cura del Alzheimer, ¿o no confía tanto en eso? Sí, sí, cómo no. Yo pienso que se está progresando a nivel mundial. Pienso de que es necesario una coordinación de esfuerzos, que es muy importante para que se pueda llegar a una solución. Como todas las cosas complicadas, hay una solución, pero no es fácil de encontrarla. Entonces eso hay que lograrlo a través de una colaboración que tiene que ser internacional, con todas las fuerzas a nivel mundial. Acá no puede haber egoísmos. Esfuerzos individuales no. No, no. El esfuerzo individual ya, es decir, la época de Cajal y de Golgi y de todos aquellos que estaban solo con el microscopio se pasó. Acá son equipos grandes, de multidisciplinas, que utilizan múltiples técnicas y que hay que envolver a todos los países en esto. Y nosotros trabajamos muy conscientes en el Judín en eso, hemos tratado de juntar a los países de Latinoamérica que tienen la técnica, estamos abiertos a lo que es enseñanza y a compartir además. Nosotros no decimos, bueno, tenemos esto y somos los únicos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahora todavía tenemos muchos métodos que son únicos para Sudamérica, que los tenemos nosotros. ¿En qué medida ha incidido el mercantilismo, la mirada economicista sobre los avances científicos? Aquel que se apropia del descubrimiento porque le ve un valor enorme desde el punto de vista monetario. Bueno, eso es un problema serio y yo estoy dándome cuenta de que a nivel mundial se está dando un hecho de que hay compañías y organizaciones que tratan de aprovechar y usufructuar los descubrimientos
un poco bueno para beneficio propio, ¿no? Regidos por las leyes del mercado y no de la vida. Sí, es decir, no hay una total desconocimiento de las leyes de la vida, pero sí hay un usufructo y eso no es bueno en ciencia, porque entonces las compañías empiezan a elegir quiénes son los científicos que invitan a sus congresos, porque un congreso lleva mucho dinero, Claro. de pronto dice, bueno, invitamos a fulano y mengano que están de acuerdo con esta línea que estamos llevando. Entonces hay una selección de científicos que van a quedar, digamos, siguiendo un ritmo que le está imponiendo una compañía de medicamentos Claro. o otro tipo de compañía. Y eso no es un riesgo que estamos empezando a ver que se está dando ese tipo de fenómeno. Correcto, doctor Engler. Volviendo sobre el Alzheimer, va a haber un congreso en abril, va a tratar el asunto y usted va a generar ese entramado, digamos, esa red de colaboración. Sí, nosotros tenemos una reunión con la red latinoamericana de imagenología molecular, donde hay 14 centros que participan de esta red. Nosotros vamos a invitar a todos los centros, incluso los países que no tienen aún pueden concurrir y bueno, ver por dónde va el desarrollo. Entonces vamos a juntarnos porque queremos unir protocolos, métodos, para que todo lo que hagamos lo podamos utilizar todos, ¿no? Bueno, yo vi el Alzheimer de cerca con un querido amigo que tengo en Tacuarembó y la verdad que uno lo interpreta como una enfermedad terminal. Cuando uno ve al individuo afectado por ese terrible mal, que además no solo lo involucra al enfermo, sino a todo su entorno familiar, sentí que era una enfermedad terminal. Para usted no es así, porque manejó una imagen que es muy potente. Nosotros tenemos un arsenal de neuronas, dijo usted, Sí. para cuando las cosas no andan bien. Sí, sí, el cerebro está organizado de manera similar al resto de los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, si se produce una falla en el cerebro, siempre hay un capital de neuronas de reserva que pueden asumir las funciones. El Lleva es como, tiempo. como activarlas, digamos. Como... Claro, la activación de las neuronas en las enfermedades neurodegenerativas es muy importante, ¿no? Porque se van reclutando y ejercitando neuronas que luego pasan a cumplir funciones más desarrolladas, digamos. ¿Hubo avances en ese sentido ya que puedan comentarse? Sobre la reactivación de neuronas. Bueno, sobre la reactivación se ve porque, por ejemplo, las personas que tienen un determinado ejercicio intelectual hacen un desarrollo mucho más lento de la enfermedad. Es como que tienen un capital para responder ante la agresión que se produce. En cambio, los que tienen un nivel intelectual menos desarrollado la sufren de una manera más seria, más severa. Otra excusa para interiorizarse, leer, investigar, sí, interactuar. A la gente con Alzheimer habría que crear una especie de guarderías de ancianos, de darles estímulo. Volvemos de vuelta al estímulo. El cerebro, claro, cuando se desestimula, cuando los ancianos empiezan a quedar solos, se agrava todo el cuadro, ¿no? Y el deterioro se produce a mucho mayor velocidad. Esos tips que siempre recuerdo, ¿no? Sumar las matrículas de los autos, esos ejercicios dice que son eficaces. Bueno, también. Palabras cruzadas, jugar al ajedrez, todo lo que ejercite el cerebro es una buena ayuda, ¿no? Bueno, cuénteme respecto al CUDIM. En su momento era faraónica la obra, no digo ya tanto por aquel concepto de los faraones, sino por lo que representaba hasta desde el punto de vista edilicio. Hoy está funcionando, parecía un sueño. ¿Lo ve funcionando en términos óptimos o falta todavía? Estamos funcionando en términos excelentes, yo diría. El 2013 es el año en cual nosotros terminaríamos, digamos, de tener toda la infraestructura que nos da absolutamente todas las posibilidades que tiene la técnica. Esa es la visión que tenemos para el 2013. Hemos realizado en el 2012 2.065 exámenes. Estamos recibiendo pacientes de Bolivia, de Paraguay, de Argentina la mayor parte y de Brasil. El tren que había antes de que la gente se iba de Uruguay a hacer los exámenes se ha revertido y nosotros estamos recibiendo pacientes de toda esa zona, ¿no? Además estamos formando gente, formamos gente de México, de Costa Rica, de Perú, de Paraguay, de Brasil, de Portugal y, aunque parezca insólito, de Irán. Una universidad, digamos, ahí. Se está convirtiendo en una especie de universidad en la técnica y todos los que visitan el CUDIM bueno, se dan cuenta de que estamos bien organizados, bien estructurados y que contamos con
con muy buen material. Un costado polémico en su momento mencionaba aquella centralidad, casi que aquel monopolio de la diagnoterapia. ¿Usted hoy entiende que ese debate está superado, está laudado? Bueno, yo pienso que nosotros en el CUDIM, al régimen que estamos marchando, tenemos margen para aumentar en gran medida los números de examen. Ajá. O sea que lo que estamos viendo es lo que se nos manda, estos 2000 exámenes que estamos haciendo, pero estamos en capacidad de aumentarlo. O sea que aquello de la capacidad de respuesta está aprobado y aún tienen ustedes margen como para aumentar estas consultas. Tenemos margen para aumentar las consultas. Fíjense que yo estuve en Pekín y el centro de ellos, igual teniendo 2 cámaras, estaba produciendo cerca de 40.000 exámenes por año. Claro que el examen pierde en calidad, en el caso que usted haga esa enorme cantidad, pero en Pekín están obligados por las demandas de la población, ¿verdad? Pero si en 2012 fueron 2.065 exámenes, en 2013, ¿cuántos deberían ser? Bueno, eso depende enormemente de la cantidad de pacientes que se nos manda. Ajá. Y yo he escuchado, no sé cuánto está extendido, que ha habido casos en los que el médico le ha dicho a los pacientes, no hay experiencia en el CUDIM, mejor vaya a hacerse el examen a Brasil o Argentina. Ese tipo de comentarios nos ha llegado. Pero yo no sé hasta dónde eso tiene un asidero real, ¿no? Pero digo, supongamos entonces que se supera esa especie de mito pernicioso que existe. ¿Cuántos exámenes podrían hacerse? Bueno, organizándonos, porque tenemos posibilidades de aumentar los turnos, que sábado y domingo no trabajamos. Estamos haciendo 3 días el trazador más común, digamos, y los 2 días usamos para hacer trazadores muy sofisticados, digamos, que eso no existe en Argentina o no existe en Sudamérica. Entonces eso estamos brindando y eso atrae también a población del exterior. Nosotros tenemos que salir a hacer un poco más de propaganda a nivel de Argentina y de Brasil, sobre todo, y Paraguay, para poder traer un número mayor de pacientes. Pero todavía tenemos un margen alto. Duplicar los exámenes para nosotros implicaría, bueno, el reclutar más personal, pero la capacidad de las cámaras, contando con un día más o con turnos más extensos, tenemos un buen margen para absorber la demanda, digamos, Henry, que se pueda producir. Las listas de espera, por ejemplo, también es algo que le angustia, porque usted está hablando como que esto va funcionando aceitadamente. Sin embargo, hay algunos comentarios que refieren justamente a veces a la espera en circunstancias donde la ansiedad debe ser tremenda, ¿no? La ansiedad por el examen. La espera es muy relativa porque no pasa de 15 días y está determinada por lo agudo que el examen es. Cuando se nos dice que, bueno, va a haber una operación, este paciente tiene que ser examinado, lo hacemos en 2 días, un día, 2 días. Pero hay exámenes que no hay una urgencia así de hacerlo mañana, pero no se nos han quejado con el problema de las colas, ¿no? Bueno, jugando con la palabrita, ¿qué papel juega la burocracia en su vida cotidiana en Uruguay? Sé que más de una vez se ha enojado bastante. Sí, eso ha sido un dolor de cabeza grande para nosotros. Yo creo que es una batalla que tenemos que dar todos, ¿no? Porque un poco yo noto que las cosas que se pueden hacer simples se hacen complicadas, ¿no? Y se hacen complicadas de una manera irritante, además. Y eso es un problema nacional, me parece. Quizás es mundial, pero en Uruguay se nota de que hay una tendencia muy grande, ¿no? No sé, yo noto que hay como una desesperación de controlar las cosas o de ejercer una especie de poder. O sea, no tanto el control, usted advierte como chacras de poder. Sí, donde uno un poco la sensación que da es de que, bueno, si yo estoy en este cargo, tengo que mostrar que tengo un poder y voy a tener que hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Y noto además que estamos reacios a la experiencia internacional. Es como que en Uruguay descubrimos las cosas o hacemos caminos sin fijarnos en lo que ha pasado en otros lados, ¿no? Entonces, como la experiencia internacional está a mano por esto de las comunicaciones, podemos estar comunicados con Japón, con China, con todos, ver las experiencias, porque los otros no son marcianos, son seres humanos además.
el PIB, que no es precisamente el Producto Interno Bruto, que en ese sentido andamos bastante bien, es un fármaco que detecta el Alzheimer. Y allí ustedes han tenido cierto choque con el Fondo Nacional de Recursos, porque el fondo no financia innovación y entiende que esto forma parte de ese marco de innovación. Explíqueme un poco, doctor. Bueno, ese es un problema que no hemos solucionado con el fondo, ¿no? En la parte económica van mejorando las cosas, aunque yo considero que hay, bueno, un poco exagerada los tiempos, ¿no?, de resolución. Pero fíjese una cosa, que no está aceptado ni siquiera la glucosa que se usa en Estados Unidos y en Suecia desde hace años. Es decir, acá hay una experiencia de 20 años. Ahí aludía usted a esa cosa de que a veces Uruguay se cierra. Y se cierra, sí, porque eso, es decir, nosotros tenemos que crear evidencias acá en Uruguay. Cuando las evidencias están en otro lado, ¿para qué hacemos eso? Eso es una pérdida de tiempo, es una falta de comprensión de la globalidad. Cuando no es pérdida de vidas, por ejemplo. Bueno, el asunto es que si no se permitiera nada y nosotros no hubiéramos solucionado esto de otra manera, porque lo cubrimos nosotros los exámenes, sí. Nosotros hacemos los exámenes, aunque no nos paga el fondo por esos exámenes. Pero mientras nosotros tengamos recursos, claro, lo vamos a seguir haciendo y sin cobrarle a la población. Doctor, me consta que también usted en su momento se mostró sumamente preocupado por avanzar en aquella medicación, en aquellos tratamientos, en aquella terapia que no fuera tan traumática para un enfermo de cáncer. ¿Se ha avanzado en el CUDIM en ese sentido? Bueno, yo pienso que la contribución que hace la técnica PET, combinada además con la tomografía, sí, porque es un híbrido, sí, sí, y ahora la posibilidad de que estamos pensando en adquirir un aparato de resonancia magnética que pueda combinarse con el PET. Estamos viendo esa posibilidad para el 2013, lo que cerraría, digamos, todo el espectro de nuestras posibilidades. ¿De qué depende, Engler? Bueno, un poco de tomar una decisión un poco rápido. No me diga que de la burocracia, otra vez. No, acá vamos, el asunto es el siguiente, vamos a hacer una compra y tenemos que comprar un aparato que reúne determinadas condiciones. Entonces, cada vez que vamos a comprar algo, nuestra dirección empieza a pensar, ¿nos van a denunciar de vuelta al juzgado del crimen organizado? Como sucedió ¿Vamos a empezar con el baile y vamos a dejar de trabajar para estar desfilando por los juzgados? Cada vez que vamos, es decir, depende de que tengamos el coraje de meternos y hacer la compra y decir, bueno, ahora que nos degüellen. Porque las cosas hay que hacerlas y no tenemos otro remedio. Si queremos realmente ponernos a la punta, tenemos que tomar decisiones que... Claro. Y decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar acá? Le quedó aquel sinsabor, ¿no?, que debió padecer. Sí, nos quedó a todos. A todos. Fue muy traumático, fue muy difícil para todo el equipo nuestro de químicos, médicos, el cuestionamiento. Todavía en internet aparece que yo soy un corrupto, es decir, bueno, todo ese tipo de cosas juegan un poco en que no es fácil hacer las cosas en Uruguay, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Para quien no recuerde el episodio, claro, se incorpora, se adquiere un equipo de una compañía, ustedes habían evaluado que ese era el mejor, de una compañía en la que usted había trabajado o estaba cumpliendo funciones, básicamente se trata. Bueno, en internet circulan varias cosas de usted, por ejemplo, ahora con esto de la violencia, ¿no? Aquel chico, chico no, el hombre de 35 años que lo agredió físicamente en un incidente de tránsito. Sí. ¿Cómo ve estos fenómenos de la violencia? ¿Qué hay desde el punto de vista del científico que analiza también las reacciones mentales para decodificar estos arrebatos? Ese es a mí me parece que es un reflejo de, ahora hablábamos de la mentalidad machista, ¿no? El fenómeno se desencadena por un problema de tránsito, ¿no? Es decir, en una rotonda me quiere pasar un vehículo, me empieza a tocar bocina a todo trapo y a meterme las luces. Yo tengo autos del otro lado. Claro. Entonces, no podía de ningún modo correrse. De mi culpa está que le hice un gesto, ¿no? Y eso motivó de que el señor de 35 el individuo, años. Sí, un individuo 40 debe tener, nos cerrara, yo iba con mi esposa, si yo no freno, porque el coche, a mí me había comprado un coche BYD chino, de esos chiquitos, y tiene ese freno con ABS, ABS, sí, que fue lo que nos salvó.
si no nos deshacemos contra el auto, ¿no? Porque el tipo paró y el tipo es un corredor de coches. Está corriendo en Fórmula Turismo A, no sé si vendría frustrado porque no gana mucho. No gana en la pista y quiere ganar en la calle. Entonces gana con un viejo de 66 años, de lentes además, y además que yo venía de Suecia, donde la agresión de una persona por un problema de tránsito está totalmente fuera de lo que es la concepción de la mente humana. ¿Y por qué entonces esa diferencia? Porque es la violencia propia, porque si uno le pega a un viejo de 66 años, con lentes además, ¿no? Le va a pegar a la mujer también, y le puede pegar al hijo, o le puede pegar al padre, o le puede pegar al abuelo. Es una cosa desenfrenada. Entonces me parece que hay, yo lo noto en el tránsito, la agresividad que hay. Alguien decía que los uruguayos muestran desprecio por la vida cuando manejan. Sí. Y hay algo de eso, ¿no? Hay una falta, digamos, de respeto por la vida, me parece también. Claro, pero usted no ve desde el punto de vista científico, hagamos algo que pueda explicar este tipo de fenómenos así que ocurren. A mí me parece que se convierte un poco en un fenómeno social ese, ¿no? De que hay una especie de aceptación, de que volvemos de vuelta al machismo, ¿no? Claro. Si yo tengo una discusión, bueno, te pego una trompada, punto final. Claro. Bueno, habló de eso un poco, ¿no? De acuerdo a su visión, dice, no estaría justificando selectivamente la violencia, podríamos estar avalando que una persona pueda delinquir o matar porque vive en una situación económica extrema. Y usted le responde a Alexis Jano Ros, pienso que el camino que tenemos que recorrer es la erradicación de la violencia. Pienso que la violencia puede estar presente hasta cierto grado. Sí. ¿Qué quiso transmitir allí? El cierto grado es, por ejemplo, que si vuelvo al encuentro que sucedió en la calle, sí. Yo tengo un entrenamiento de mucho tiempo de karate y de kung fu, y yo podía haber respondido al señor que además estaba, es decir, que él me manoteó los lentes, y eso no me afectó, yo pensé más en el valor de los lentes en el momento ese, ¿no? Ahora, cuando mi esposa vino y dijo, ¿pero qué pasa? Yo me preocupé por ella. Exacto. Y cuando la fui a agarrar, él me pegó una trompada que no me dolió. Si me hubiera dolido, de pronto yo tenía mi derecho a reaccionar y hubiera reaccionado. Bueno, afortunadamente me controlé, fui a la policía, hice la denuncia como corresponde, no pasó nada. Y eso es otro problema, que no pase nada cuando hay una agresión alevosa, digamos, física, es preocupante, ¿no? Pero usted justamente a eso iba. Entiende selectivamente este hombre, se ve que iba en un auto muy poderoso, además, corredor de carreras, una familia, usted creo que lo dijo, acomodada, o sea que no se debería justificar por su condición social y sí, en todo caso, en otra característica de vida, digamos, gente pobre. Bueno, yo pienso que hay una diferencia entre el individuo que está educado y el que no tiene una educación, no está en circunstancias, es diferente el medio, ¿verdad? Si hubiera sido el conductor de un carrito, de esos tirados por caballo, ¿usted hubiera entendido que, bueno, se justifica pobre hombre? Yo pienso que lo hubiera justificado, sí. O sea que está justificando la violencia en determinadas situaciones extremas. Bueno, yo pienso de que cuando la gente está sometida, tiene el sagrado derecho de defenderse. Y cuando es agredida, tiene el sagrado derecho de defenderse. Lo que no considero es el ataque, que usted origine un ataque y una agresión. Eso para mí es inaceptable, pero que alguien reaccione por su situación me parece que es normal de una persona, porque está el instinto de conservación del individuo. Eso no se puede borrar ni sacar. Bueno, Henry, le quiero agradecer estos minutos. Dice, la muerte no se puede justificar, usted habla del arrepentimiento vinculado a hechos del pasado, y dice una cosa tremenda, ¿no? Va a morir con esa sensación de haber cometido un grave error. Sí. Sí, sí. Y pide a diario perdón por eso, ante Cristo. A mí me parece que el perdón es una cuestión muy particular e individual, ¿no? ¿No está de acuerdo con aquello de pedir perdón en nombre del Estado? La imagen de pedir perdón del que está continuamente rezando y diciendo, el perdón se pide en hechos, se pide en actos, no es una cosa que hay perdón y mea culpa y se golpea el pecho. Eso es mojigatería. Entonces no hay que confundir el mojigato con el desarrollo individual de la persona y el ser humano, que corren por carriles diferentes. El mojigato es un mojigato, el simulador de la piedad y el que está siempre pidiendo perdón.
Lo que se llama el perdón se ejerce en hechos. Uno tiene que demostrar por los hechos qué es y lo que hace. Porque lo que uno dice son palabras que se las lleva el viento. Como decía Citarrosa, aliento que se lleva el viento. Aliento que se lleva el viento. Un día lo queremos ver cantar acá, que también le sale bien las chamarritas, ¿no? Muy bien, sí. Con la guitarra, no tenemos una guitarra. Sí, pero hace mucho que no canto también. Bueno, no, pero siempre hay una oportunidad para recuperar esa virtud que también tiene. Sí. Le quiero agradecer mucho, doctor, estos minutos, y seguiremos hablando sobre todo de los avances del CUDIM. Sí. Estamos comprometiendo una nota para ir al corazón de ese centro, que es impresionante. La conferencia internacional va a ser del 3 al 5 de abril y van a venir profesionales chinos con los que firmamos un acuerdo en Pekín, japoneses, norteamericanos, europeos y latinoamericanos. Bien. Va a ser muy importante la conferencia. Bueno, si quiere lo espero por acá, antes o después. Bárbaro. Para comentar ese encuentro internacional. Muchas gracias, gente. Que pase muy bien. El doctor Henry Engler, director del CUDIM, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y el tramo final de Telebuen Día. Sigue con esa dinámica, digamos. Todavía sí, mientras sea posible. Claro. Eso es gracias a las comunicaciones, ¿no? Desde ya, ¿qué le permite eso, por ejemplo? Y eso no me permite poder estar en Suecia, por ejemplo, y analizar los pacientes conjuntamente con nuestros médicos, por ejemplo, acá. Compartimos la pantalla, ellos ven lo que yo hago, yo cargo los pacientes a mi computadora. Telemedicina, digamos. Es telemedicina, sí. Qué tremendo. Y luego, bueno, las reuniones, yo a veces digo, cuando estoy en Suecia estoy en la pantalla. Claro. Y cuando vengo acá salto a la silla que está al lado de la pantalla. Claro. Pero la diferencia no es mucha. No, una linda nota de Brecha señalaba que usted, por ejemplo, en Suecia se ocupa en alguna medida de... Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto al doctor Henry Engler, como ustedes saben, es el director del CUDIM, del Centro Uruguayo de Imagenología Nuclear, que en algún momento nos hizo pensar en que estábamos en la Suecia de América. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, Daniel, muy bien. Bueno, ¿de Peñarol por los colores o me equivoco? No, es cierto. No, ya me lo había confesado antes, porque no lo iba a poner en esa incomodidad. Pero digo, ¿va a ir al partido hoy, me imagino? Sí, voy a ir al partido, sí. ¿Tiene gente de Suecia por acá? Sí, sí, tengo familiares que están acá. ¿Cuántos años estuvo ya, doctor? Que no recuerdo. Hace 26 años que estoy en Suecia. 26, claro. Sí. 6 meses acá. Sí, y 6... sí, de sobrellevar, ¿no? Supongo una de las cosas más difíciles, porque el cerebro nuestro está constituido, formado para recibir una determinada cantidad de estímulos. Si no tiene esos estímulos, los crea de alguna manera. Claro. Y ahí, digamos, el límite entre cordura y locura es delgadísimo. Es muy delgado. Y allí hubo compañeros que se fueron para el otro lado de la frontera, para la locura. Sí. Bueno, el propio presidente creo que ha dicho en algún momento, ¿no?, que se sintió realmente inestable desde ese punto de vista. Hablaba con las hormigas, por ejemplo, en el pozo. De allí viene el título que me encontré precisamente en esa jornada. Por eso me voy a detener en algunas cuestiones. Una referencia simplemente a lo del círculo, cuando usted estuvo. ¿Cuántos años estuvo incomunicado sin poder hablar? Incomunicado estuve 11 años, de los 13 que estuve en la cárcel. Con ese silencio que aturde. Sí, realmente digamos que hubieron momentos de esos 11 años donde, bueno, tenía visitas que eran cada 15 o 30 días de media hora, pero la soledad era total, ¿no? Y la falta de comunicación es muy difícil de... El vuelo alto, ¿no?, de pensar. Sí. Y acá viene a los detalles. Por ejemplo, el otro día se preguntaba, ¿cómo pudo entrar esta hormiga acá? Algo de eso hay. Un poco es así, sí. Qué tremendo cuando uno conoce su historia, digamos. Después quiero detenerme. Ayer mire usted, creer en lo imposible, ¿no? Liderazgo que crea valor para innovar y emprender. Me encontré con Alexis Hano. Hasta ahí podría ser una cuestión casual. Nos encontramos en el supermercado, vivimos en el mismo barrio. Lo cierto es que yo necesitaba este libro, porque hay una nota a usted que es ampliamente recomendable, lo necesitaba y lo tenía afuera de acá, o sea, a bastante distancia de Montevideo. Y sucedió eso, creer en lo imposible. Obtuve ayer precisamente el libro porque me lo facilitó Jano con